Vamos a pasar a ver ahora, dentro de la acción, la omisión. Acá lo que hubo es una previsión por parte del legislador de una situación que generaba un riesgo y justamente a través de un accionar era necesario proteger el bien jurídico. O sea, contrariamente a lo que veníamos viendo, donde justamente el precepto de la norma preexistente era el no hacer algo, por ejemplo, ante el delito de homicidio, la norma dice el que matare, el precepto era no matar. Entonces, en este caso, contrariamente acá, el precepto lo que está disponiendo es un hacer, no un no haga, sino justamente ante determinada situación usted tiene que hacer. Esto ya, de la omisión, hacía mención en su momento al describir o al dar el concepto de delito Carrara cuando hablaba justamente del acto externo negativo. Justamente esto es, que es un delito en determinados casos el no hacer, el acto externo que no hace. Ahora, ¿cómo vamos a determinar o cuáles son los elementos que hay que tener en cuenta justamente para decir que ese precepto de justamente hacer es violatorio de la norma? Primero tiene que haber una situación que genere ese deber, o sea que tiene que existir una situación de hecho justamente que haga surgir por parte de la gente el deber de tener que realizar determinados actos, como bien dijimos que el legislador lo que busca es proteger el bien jurídico, justamente realizar determinados actos para que ese bien jurídico no termine siendo lesionado. Entonces, esta situación se va a dar en todos los casos que haya un peligro para un bien jurídico y generalmente, en nuestro código así va a suceder, esa situación de hecho va a estar descrita íntegramente en la norma jurídica. Por ejemplo, el artículo 108 nos da esa situación fáctica que cuando habla de encontrar perdido o desamparado a un menor. Entonces, esa es la situación que la ley nos muestra en la cual justamente va a generarse el deber de actuar para evitar la lesión de ese bien jurídico. Otro de los elementos es no realizar justamente el acto que la ley impone hacer para proteger ese bien jurídico. Entonces, lo que hay que comparar es, primero, si hubo una acción. Y si hubo esa acción, si esa era la requerida por la norma para evitar la lesión del bien jurídico o el peligro, o para conjurar el peligro en el cual se encontraba ese bien jurídico. Siguiendo con el ejemplo que venimos dando, en el caso de encontrar un menor de edad desamparado o perdido, la norma exige brindarle auxilio. Por lo tanto, si el agente solamente se limitó a saludarlo, no cumplió con la acción debida. Acá también la ley, hay que hacer una salvedad, que la ley lo que exige es que eventualmente se intente seriamente realizar la acción debida, más allá de que puede darse el caso de que no logre conseguirlo. ¿Por qué? Porque el Código Penal no exige actos heroicos, pero sí se va a evaluar de que el agente, si bien intentó la acción, no pudo evitar el resultado lesivo, pero hubo una seriedad en su accionar a los fines justamente de evitar el resultado. Y el otro elemento que se exige es la capacidad o el poder, de hecho, de ejecutar esa acción, o sea, de poder evitar el resultado. Acá ya hablamos de un elemento individual, un aspecto subjetivo, que es que el obligado haya podido tomar justamente la decisión de esa acción que se le está mandando y de poder realizarla. Puede ser que no la haya realizado justamente por haber actuado con un error, por ejemplo, en la creencia de que ese menor, siguiendo con el ejemplo, no se encontraba perdido o no se encontraba desamparado. Ahora bien, tenemos estas situaciones, estos elementos que nos obligan a actuar. Pero, ¿dónde surge esa obligación de actuar justamente y en caso de no hacerlo tenemos esa responsabilidad penal? Esta pregunta nos la va a contestar justamente las fuentes de la omisión, o sea, de dónde nace la obligación de actuar ante una determinada situación de hecho.
Por un lado, surge de la propia norma penal o puede ser también de una norma extrapenal. O sea, acá la propia ley está poniendo en cabeza del omitente el deber jurídico de actuar. Siguiendo con el ejemplo del artículo 108, es la de quien encuentra, la persona que es la que encuentra al menor perdido o desamparado. Otra de las fuentes es el contrato o el cuasicontrato, esto es, aquella persona que voluntariamente, a través justamente de una relación contractual, asume la obligación puntual de proteger determinados bienes jurídicos. El caso más típico es el del bañero o el guardavidas, que a través justamente de un contrato asumido, un contrato laboral, ¿sí?, asume la obligación de proteger la integridad física de todas las personas que se encuentran en el agua o en el balneario justamente que queda a su cargo a partir de esa relación contractual previa que asumió. Otra de las fuentes es el acto precedente. Acá justamente se pone en cabeza de accionar aquel que con un acto previo causó un peligro, ¿sí?, que se encontraba obligado a evitarlo. Y una vez que creó ese riesgo, que puede ser haberlo creado en forma culposa o en forma dolosa, tiene la obligación de conjurar ese peligro, porque si no lo hace o no lo intenta seriamente, el resultado de ese peligro que generó, aunque haya sido generado en forma involuntaria, le va a ser atribuido a título doloso, ¿sí?, porque ahí sí tenía la obligación de actuar y voluntariamente no lo hizo. Este es el ejemplo del artículo 106 en cuanto al abandono de persona, aquel que justamente a través de una acción previa pone a una persona en situación de desamparo y a posteriori no le brinda justamente la asistencia para evitar el resultado lesivo. Esto sería entonces el delito denominado de omisión propia. Existe también el delito de la omisión impropia, en el cual acá no está establecido puntualmente dentro del articulado, por eso es que se cuestiona la legalidad, pero que nos lleva a la responsabilidad en cuanto a la figura de la posición de garante, esto es, aquel que se asimila, el agente se asimila al accionar o el resultado de una acción cuando ese resultado se produce producto de una omisión, o sea, él tenía la posibilidad de haberlo evitado justamente por encontrarse en lo que se denomina la situación de garante. Esta situación de garante, por fuera de las expresamente previstas por la ley en cuanto a la omisión propia o a la omisión propiamente dicha, en este caso se lo da por una situación particular de conocimiento o por la situación de rol, tal como lo establece Jacobs, que está desarrollando en ese preciso momento, puntualmente en ese hecho, y vuelvo a reiterar, generalmente o fundamentalmente basado en el conocimiento puntual que tiene de esa situación en particular este agente, que debería justamente por encontrarse en situación de garante de evitar el resultado lesivo, no lo hace. Caso típico, aquel mozo que descubre en la ensalada unas hierbas venenosas que a propósito había puesto el cocinero con el fin de envenenar a uno de los comensales y no hace nada o sirve la ensalada sin ningún tipo de advertencia ni haber sacado esas hojas venenosas. En ese caso, él no era quien cometió o quien puso a propósito las hojas venenosas en la ensalada, pero por su situación particular de conocimiento que tenía respecto justamente de esos elementos ahí, tenía la posición de garante justamente de evitar el resultado lesivo, esto es, que el comensal ingiriera esas hojas venenosas. Vuelvo a reiterar, se cuestiona en este caso el principio de legalidad porque se lo asimila al mozo a la misma conducta del cocinero que actuó en forma dolosa intentando envenenar al comensal.
Con respecto a las causas que excluyen la acción, esto es, volviendo al tema que nos ocupa, sea tanto la acción propiamente dicha como la omisión, vamos a hablar siempre, o habíamos visto que iba a haber acción cuando existiera, por un lado, un movimiento corporal voluntario y por otro lado, un resultado producto de ese movimiento corporal. Ahora, hay situaciones en las cuales va a haber movimientos corporales, ¿sí? Pero los mismos no van a ser producto de una acción, de un accionar voluntario, producto de la voluntad o de un querer por parte de quien lleva a cabo ese movimiento voluntario. Se puede dar justamente en virtud de distintas situaciones. Una de ellas son los movimientos reflejos, o sea que no son una expresión del psiquismo, sino que, médicamente hablando, técnicamente hablando, son producto de una respuesta condicionada, o sea, de una excitación externa. Por ejemplo, aquel que es alérgico ante la existencia en el aire de algún elemento que le produzca alergia, va a estornudar. Entonces, este es un acto reflejo, o bien aquel que sufre una convulsión. Va a haber un movimiento corporal, pero no va a ser producto de la voluntad de quien lo lleva a cabo. Otro de los movimientos que excluirían la voluntad son los movimientos instintivos. Acá responden a cuestiones pulsionales o a excitaciones internas del organismo. Por ejemplo, darse vuelta, aquella persona que se dan vuelta, por ejemplo, ante un ruido fuerte, o aquel que realiza un amago o atajarse ante el amague de un golpe. Esos son los denominados movimientos instintivos. Después tenemos los movimientos fisiológicos, producto del funcionamiento del organismo, como por ejemplo la respiración. Después hay también movimientos que se realizan por fuera de la voluntad, producto de estados fisiológicos, por ejemplo, el sueño. Alguien dormido que se da vuelta o se mueve, en ese caso está realizando movimientos, pero fuera de lo que es el ámbito de su voluntad, o sea, fuera de la intención que tiene de realizarlos. Y por último tenemos otros movimientos que responden a estados patológicos, por ejemplo, aquellos que son sonámbulos, por ejemplo, que realizan movimientos pero sin tener la voluntad de realizarlo justamente por ese estado patológico que está sufriendo. Y después también vamos a tener otro grupo que van a excluir justamente el movimiento corporal voluntario, que son aquellos donde intervienen factores excepcionales con antelación a ese movimiento. Puede ser, por ejemplo, el caso fortuito, cuando hay presencia de una fuerza natural que va a excluir justamente la acción, aquel que es sometido a una fuerza, es sometido o queda en medio de un tornado, de una tormenta, y el viento lo empuja contra determinada superficie, lo empuja o lo corre, ¿sí? Son movimientos que no se hacen voluntariamente, sino que están sometidos a las fuerzas de la naturaleza. Y también va a quedar excluido el movimiento movimiento voluntario, aquellos que se realizan con fuerza física irresistible, tal cual está previsto por el artículo 34, inciso segundo del Código Penal. Acá, si bien hay un movimiento corporal, no responde a la voluntad del que lo hizo, sino que éste está actuando como instrumento de un actor que sí es el que justamente tiene voluntad. El caso típico, aquel que empuja a una persona contra, por ejemplo, una vidriera, golpea y daña la vidriera. Quien termina golpeando la vidriera, si bien realiza un movimiento corporal, no lo está haciendo con voluntad, sino que el que tenía la voluntad de ese daño era quien lo terminó empujando. O sea que quien efectivamente golpea contra la vidriera es en este caso un mero instrumento de aquel que sí tenía la intención de realizarlo. Y dentro también de este grupo vamos a encontrar aquellos que actúan bajo efectos de hipnosis, o sea, los que están hipnotizados, o bien los que actúan producto de una narcosis provocada previamente. Vuelvo a reiterar, todas estas situaciones implican movimientos corporales, pero les va a faltar un elemento fundamental para ser considerado acción desde el punto de vista penal,
que es justamente la voluntariedad de ese movimiento.